Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6 y ya comenzamos a tratar un milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo, que consistió en dar de comer, de multiplicar panes y peces para dar de comer a una multitud de 5.000 hombres. Y estuvimos considerando determinados detalles de este milagro muy interesante y enseñanzas que surgían también en torno a él. Vamos a volver a este mismo pasaje porque quedaron dos versículos al final, el 14 y el 15, que no comentamos y que me parece que son importantes porque tratan un asunto que luego se va a desarrollar más a lo largo del resto del capítulo, que tiene que ver con la reacción de la gente ante este milagro, pero especialmente va a enfrentarnos con algunas cuestiones primordiales acerca de qué tipo de rey es el Señor Jesucristo. Y asociado a eso, pues también cómo es su reino, cómo es el reino que Él va a establecer. Lo vamos a ver por el tipo de rey que esperaban los judíos. Y a partir de las diferentes reflexiones que el pasaje y enseñanzas que el pasaje nos da, pues tendremos que contrastarlo con el tipo de rey que nosotros predicamos, porque también podemos estar equivocados como lo estaban los judíos. Otro tema que también habremos de tratar en este pasaje tiene que ver con la importancia de la obra social dentro de las iglesias. ¿Hasta qué punto la iglesia de Cristo debe estar comprometida con la obra social? El ayudar a los más necesitados. Bueno, de todas estas cosas tendremos que hablar en esta sesión. Si les parece, por tomar el contexto, vamos a comenzar la lectura en el capítulo 6, versículo 1, bien que, como les digo, serán los versículos 14 y 15 y también el resto del capítulo a lo que vamos a hacer más referencia. Dice, por lo tanto, así, Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, esta es nuestra lectura, aunque como les digo, sería muy interesante que leyeran todo el capítulo completo, que es un poco extenso y no lo vamos a hacer ahora por amor al tiempo y porque lo leeremos en nuestras próximas sesiones con la ayuda del Señor. Bueno, en principio entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente? Bueno, hay muchas personas que frente a un milagro como este, especialmente en nuestros días, los intelectuales dirían: esto es imposible, eso nunca pudo ocurrir, porque sabemos que los milagros no existen. Bueno, estas personas que hablan con ese tono, creen ellos muy inteligente,
Lo único que intentan encubrir son sus prejuicios. Tienen prejuicios, lo disfrazan de intelectualidad, pero tienen prejuicios. Su prejuicio es que los milagros no existen. Y como ese es su prejuicio, aquello que ocurrió tiene que ser mentira o tiene que ser otra cosa. Tengan cuidado porque no siempre los incrédulos son personas ateas, agnósticos. No, también hay muchos incrédulos que son religiosos y encontrará comentarios de personas dedicadas a la teología y a estas ciencias, a estas cosas, pues que debajo de un lenguaje muy religioso pues esconden también su incredulidad y buscan razones para este milagro apartándose del hecho de que hubo un milagro. Ellos dicen, no, eso hay que interpretarlo de una manera espiritual, simbólica. A mí me ha pasado estar hablando con personas y citar este milagro y personas religiosas y decirme, no hombre, pero es que eso era una cosa simbólica, lo que se está dando aquí es que se está queriendo decir aquí es que con buena voluntad y buena intención, pues las personas se fueron de allí como si hubieran comido y muy saciadas, pero todo simbólico, todo muy espiritual. Y despojan por completo el milagro de su carácter milagroso, de que realmente aquellas 5.000 personas comieron de unos pocos panes y unos poquitos pececillos. Y que, bueno, pues lo despojan. Ahora, ¿debemos de darles crédito a este tipo de críticos o de incrédulos o no debemos darles crédito? ¿Debemos de seguirles y hacerles caso o no? Bueno, pues vamos a ver que sus razonamientos intelectuales o religiosos o sofisticados o lo que quieran, no se adaptan a lo que los hechos aquí narrados, y por otro lado tampoco tienen en cuenta la reacción de la gente. Y hoy en día, en el siglo XXI, y ya muchos críticos en el siglo XX también, pues la gente puede decir, no, eso no es verdad, eso no puede ser cierto. Bueno, lo critican hoy en día, pero qué bueno es volver otra vez a los relatos históricos y ver la reacción de la gente que surge con toda naturalidad. Y ellos, lo que sí que vamos a notar inmediatamente, es que no dudaron en ningún momento de aquel milagro. Y no dudaron, y lo vemos, bueno, primero porque quedaron muy contentos de haber comido, y ¿cómo reaccionaron? Pues inmediatamente, al día siguiente, volvieron al Señor para que les diera de comer otra vez. O sea que ellos sí que comieron, porque de hecho volvieron para que les gustó y querían volver a comer gratis. Esta es la cuestión. Ahora vamos a ir viendo cómo reaccionaron, porque todo va al unísono, va en la misma dirección. Ellos no dudaban de ninguna manera en el milagro. Son hoy los que dudan, pero ellos no. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, vamos a ver varias cosas. La primera es que ellos creyeron que alguien que hacía un milagro de este tipo debía de ser el profeta que había de venir al mundo. Dicen, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, que ya como recordarán de nuestra sesión anterior, pues eso se basaba en una profecía que fue dada por medio de Moisés. Dios se la dio a Moisés. Vendrá un profeta, el que no le escuchare, ese será cortado del pueblo. Alguien especial, de una intimidad con Dios única. Y ellos, bueno, se referían al profeta, que podrían haberse referido también al Mesías, eran diferentes aspectos de una misma persona a la que ellos estaban esperando. Por lo tanto, si ellos querían decían que era el profeta anunciado por el Señor después de haber visto aquel milagro, evidentemente es porque aquello había sido cierto, no era algo imaginario, algo simbólico. Y de hecho era algo tan grande que les hizo pensar que aquella persona, el Señor Jesucristo, era alguien realmente muy grande, muy especial. Solo un milagro auténtico podría haberles llevado a reaccionar de esta manera. Y quisieron hacerle rey. Esta sería la segunda cosa. Ya no solo la opinión que expresaron en cuanto a él, sino también los deseos. Querían hacerle rey. Como les digo, pues el profeta o el rey, el Mesías, pues eran diferentes títulos para referirse a una misma persona en la que ellos habían centrado todas sus esperanzas
y estaban esperando que llegara. Querían hacerle rey. Y aquí es cuando empezamos ya a entrar en el tema que vamos a tratar fundamentalmente en esta sesión, acerca de qué tipo de rey es Jesús. Para empezar, intentemos pensar en qué tipo de rey pensaban que era el Señor Jesucristo, o esperaban que sería el Mesías cuando viniera. ¿Qué pensaban ellos? Bueno, pues me imagino que sus razonamientos en aquel momento sería, bueno, alguien que nos puede dar de comer en el desierto, multiplicar panes y peces, y qué buenos que estaban, ¿no es cierto? De esta manera tan sobrenatural, pues es un rey que nos interesa a todas luces, porque puede darnos de comer y seguro que también puede sanar enfermos e incluso resucitar muertos. No olvidemos que, según los otros relatos de este milagro en los otros evangelios, pues el Señor, antes de hacer el milagro, también, bueno, y aquí mismo en el versículo 2 que hemos leído, pues sanó a todos los enfermos. Así que, bueno, este es el rey que nos interesa. Puede sanar enfermos, puede darnos de comer abundantemente y además muy bien. Pues seguro que nos interesa. Y además también podrá quitar a los romanos, a esos invasores que tanto aborrecemos, quitarlos de Jerusalén, llevárselos bien lejos y darnos a nosotros otra vez la autonomía y la libertad que tanto añoramos. Estos eran sus pensamientos en cuanto vamos a hacerle rey, por estas razones. No olvidemos que eran los días de la Pascua, previos a la Pascua, cuando se celebraba la liberación de Egipto. Y la excitación que había en los ánimos en aquel momento era muy alta. Quizás era el momento del año donde aquello se añoraba más, la libertad, la independencia. Así que ellos, enfervorizados, pensaron, vamos a llevarlo a Jerusalén, vamos a hacerle nuestro rey en Jerusalén, no nos va a faltar nada, vamos a tener comida gratis, salud asegurada, libertad de los romanos, todo está a favor de que le hagamos rey. Así que fueron a por el Señor para hacerle rey, aunque él no quisiera. Noten bien cómo dice el versículo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, nos lo llevaremos, cueste lo que cueste, nos lo vamos a llevar, va a ser nuestro rey. Quisieron hacerle rey, por lo tanto. Pero vamos a ver, no tanto en esta porción que hemos leído ahora mismo, sino, como les decía antes, en el resto del capítulo, que ellos se sintieron decepcionados por la actitud del Señor. ¿Por qué? Bueno, para empezar vemos aquí que el Señor manda a los discípulos, lo vemos en los otros evangelios también, que manda a los discípulos, también en el próximo versículo vemos las consecuencias de esto, manda a los discípulos que entren rápidamente, apresuradamente en la barca, y él se retira de la multitud y se va al monte él solo a orar. Eso, para empezar, ya les deja claro que él no se está prestando a sus intenciones, que no está en la misma línea de pensamiento que ellos. Los discípulos rápidamente a la barca, al otro lado del mar, que por eso veremos que aquí en el próximo pasaje que va a ocurrir esto, los discípulos al mar, al otro lado, y el Señor solo al monte. Cuando veremos más adelante que cuando ellos, que no se dan por vencidos, al día siguiente buscan al Señor insistentemente porque quieren ver otra vez el milagro y llenar sus estómagos de comida gratis, pues Señor, estamos aquí de nuevo. Y fueron muy rápidos además, andando, bordeando el lago. Y el Señor dice, no, hoy no voy a repetir el milagro de ayer, no voy a repetirlo. En lugar de eso, les va a dar una serie de explicaciones acerca de que ese milagro era una señal que apuntaba en una dirección. Les había dado el pan literal, el pan material, pero el Señor quería darles un pan espiritual, un pan que sí que satisfaciera sus necesidades más profundas a nivel espiritual para siempre. Y ese pan de vida
que él había venido a ofrecerles era él mismo, su propia persona. Eso pasaba, como les dirá en el capítulo 6, léanlo atentamente, pues por la muerte. Hay algo que él estaba implicado en esto, ¿no? Dar su vida, su carne, dar su sangre por el mundo, para que los hombres pudieran disfrutar de esa vida eterna. Así que, ¿qué ocurrió? Pues que cuando el Señor se negó a darles el pan literal que ellos buscaban, y a cambio les ofreció una bendición espiritual, eterna y permanente, ellos no querían lo espiritual, solamente querían lo material, le rechazaron porque se sintieron profundamente decepcionados. Porque el Señor no era el tipo de rey que ellos esperaban. Fíjense, a modo de resumen, el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos, personas que habían estado escuchándole y aprendiendo, pero ellos tenían una idea en la mente acerca de cómo era el Señor. Y cuando ya descubrieron, fuera de toda duda, que la idea que ellos tenían de Jesús como rey, o del Mesías, no cumplía las expectativas que habían puesto en Jesús, no coincidían, se sintieron decepcionados y lo dejaron. Qué triste, al punto de que luego en el versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12, este era el remanente que había quedado, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y ahí es donde de toda aquella vasta multitud que estaban ilusionados habiendo visto el milagro y esperando comer otra vez gratis, de entre toda aquella multitud que venían para ser sanados, cuando descubrieron que el Señor no era el tipo de rey que ellos querían, un rey que atendiera a sus necesidades materiales, lo abandonaron. Y de 5.000 hombres, más mujeres y niños, allí queda un reducidísimo grupo de discípulos, a los que el Señor dice, ¿queréis iros vosotros también? Y estos dicen, no, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que en este contexto tiene mucha importancia haber llegado a esa conclusión a la que llegan los discípulos. Entonces, hemos visto la reacción de aquellos que vieron el milagro. Ahora vamos a pensar un poco más en la reacción de Jesús, del Señor, cuando vienen a hacerle rey. Y dice que se retiró, como acabamos de mencionar, cuando vinieron para hacerle rey. Nosotros seguramente habríamos actuado de una forma muy diferente, porque el ser humano está lleno de vanidad, está lleno de orgullo, y todo lo que sea recibir honores que nos encumbren nos gusta. A nuestra vieja naturaleza siempre le gusta. El Señor era muy diferente. Cuando vinieron a hacerle rey, él se fue al monte solo a orar. Se fue, desapareció de la escena en aquellos momentos. No estaba buscando ese tipo de prestigio ni ese tipo de honores. No los estaba buscando. Se retiró. Curiosamente, y lo hacía siempre, no es un caso aislado en este momento. Pero, como quería decir, curiosamente, ocurre todo lo contrario en un momento de su vida. Es justo al final de su ministerio, cuando vienen a prenderle para matarle. Está en el huerto del Getsemaní con los discípulos y vienen a buscarle. Y él dice, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y entonces él dio un paso hacia adelante y dijo, yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Cuando vienen a hacerle rey, él se va solo. Cuando vienen a crucificarle, él se presenta voluntario. Muy importante tener en cuenta estos detalles. Aún tendremos algo más que decir acerca de todo esto. Ahora, es verdad, el Señor era un rey, era el rey esperado por los judíos, el rey legítimo, el auténtico Mesías. Todos los milagros y las cosas que él hacía y lo que él enseñaba le acreditaba, más allá de toda duda, de que él era el Mesías esperado. Tenía el poder, tenía la autoridad, tenía la dignidad para ser reconocido rey y para reinar de una manera
que hubiera dejado boquiabiertos, asombrados a todos los políticos que han pasado por este mundo. En muy poquitas horas de gobierno el Señor Jesucristo habría cambiado Israel entero, pero el mundo también. Como rey, podía hacerlo, tenía el poder, la autoridad, y además lo era el rey legítimo. Y uno entonces se pregunta, si él realmente había venido a reinar, si era el rey, y además las escrituras del Antiguo Testamento en muchas ocasiones anunciaban que el Mesías cuando viniera traería una época de esplendor material, de bienestar a todos los niveles, ¿por qué el Señor no se prestó en este momento? ¿Por qué se retiró él solo cuando vinieron a hacerle rey? ¿Acaso no era realmente el Mesías esperado? Son preguntas importantes, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo que la Biblia anunciaba también en cuanto al Mesías cuando viniera, esas bendiciones materiales que traería. ¿Por qué? Porque el Señor, si le buscan para hacerle rey y esperan de él que traiga esa bendición material, ¿por qué se retira? ¿Por qué no se presta? Y aquí tenemos que pensar en varias razones que justifican lo que el Señor hizo, esa actitud de irse. Primera cuestión fundamental, importantísima, ellos solamente buscaban un líder político que resolviera sus problemas temporales. Alguien que estuviera, ya lo dije en la sesión anterior, pero como me parece tan importante y de tanta actualidad lo vuelvo a repetir. Alguien que estuviera, un rey que estuviera, paradójicamente, incomprensiblemente, al servicio de ellos, para que les diera todo lo que ellos querían recibir, en el ámbito de lo material, salud, bienestar material, económico, esto era lo que querían. Un rey a su servicio, un rey político que les satisfaciera en todo lo que esperaban, en ese orden de cosas. Por eso, evidentemente, cuando el Señor se negó a darles eso, pues ellos directamente le desecharon. Cuidado porque este era el rey que esperaban los judíos, pero a veces me temo que es el rey que algunas veces tienen los evangélicos y otros más. Un rey del que esperan que les bendiga y que les dé todo lo que quieran en ese orden de cosas materiales. Cuidado con creer que el Señor es un rey de ese tipo, porque eso convierte al Señor no en rey, sino en siervo de nuestros deseos. Y no es así, no es así. Él es el rey, nosotros somos los siervos. No me canso de repetir ese punto, porque si no tenemos claro este concepto, cuando el Señor no nos dé todo lo que nosotros esperamos en ese orden de cosas materiales, haremos como hicieron los judíos, nos enfadaremos, nos sentiremos decepcionados y le abandonaremos. Pero es que Él no ha venido a ser rey de ese tipo en este momento. Eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Por otro lado, el rey del que hablaba el Antiguo Testamento y que se encarnaba perfectamente en el Señor Jesucristo, no llegaría a ser un rey elegido democráticamente por el pueblo, por las preferencias del pueblo. Muy importante también esto. Esto era lo que estaba a punto de ocurrir. Ellos iban a hacerle rey, ellos iban a constituirle en rey. Democráticamente les parecía que era la mejor opción. Pero esto no iba a ser así. Dios, la única vez que nombró un rey de esta manera, escuchando los deseos del pueblo y de cómo lo querían, pues les dio al primer rey en la historia de Israel, el rey Saúl. Ellos querían un rey. Danos un rey como las otras naciones. Y Dios, ante la insistencia de ellos, concedió su petición, a pesar de que no era la mejor opción, pero les dio lo que querían. Tanto habían insistido. Les dio lo que querían para que vieran lo que recibirían, cómo estaban equivocados recibiendo lo que pedían. Y aquel hombre Saúl, que siempre estaba pendiente, claro, había sido elegido democráticamente, bueno, por mayoría, por el pueblo, porque era el tipo de rey que ellos querían, un hombre alto, un hombre, bueno, pues con unas condiciones, era el tipo de persona que todos ellos buscaban, ¿no? Como las demás naciones, alguien grande, alguien fuerte. Pues aquel hombre que había sido elegido de esa manera,
pues siempre estaba preocupado de la opinión pública. Y cuántas decisiones tomaba aquel hombre que eran equívocas, porque en un momento decía una cosa, pero cuando veía que el pueblo pensaba lo contrario, cambiaba su decisión. Siempre fue así. Saúl, lean toda su historia. El Señor Jesucristo no es alguien que surge por aclamación popular o al gusto de la mayoría, sino el Mesías de Dios es alguien designado por Dios, no por los hombres. Y esto es importante. Dios iba a establecer su Mesías en este mundo, no los hombres. Esto cambia por completo todas las cosas. Recuerden el Salmo 2, versículos 2 al 6. Dice allí: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Noten ahora: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué anunciaba este salmo? Todo lo contrario de lo que estaban a punto de hacer estos judíos. Ellos querían hacerle a él rey. Y dice: no va a ser así, anuncia el salmo. Sino que todos se van a poner de acuerdo para que yo no reine sobre ellos. Eso sería lo que ocurriría con el auténtico Mesías. El pueblo unido con sus gobernantes incluso con los gobiernos extranjeros, unidos en contra del auténtico Mesías de Dios. Y Dios diciendo: aunque vosotros lo rechazáis, mi decreto es que Él es el que va a reinar. Yo he puesto en Sión he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y va a ocurrir todo lo contrario. El Señor sería un rey a pesar de la opinión pública. Y vemos que esto fue exactamente lo que ocurrió, porque aquí lo querían hacer rey, pero después lo desecharon y finalmente lo querían matar. Y lo mataron. Pero fue entonces cuando Dios dijo: este es mi rey. Este es el rey, mi hijo amado, es el rey que yo he colocado allí. Por lo tanto, se cumplió las Escrituras perfectamente. Dice también el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Por qué era maravilloso? Porque los edificadores, los encargados de edificar la nación, de esperar al Mesías, fueron los que rechazaron al Mesías de Dios cuando vino. Y Dios, en contra del criterio humano, Dios establece su reino, su rey allí, a pesar de que ellos lo han rechazado y lo han despreciado. Es curioso, ¿no?, cómo las cosas ocurren como Dios ha dicho en el Antiguo Testamento y cómo el Señor estaba cumpliendo cada una de esas cosas en su más mínimo detalle. Por esto el Señor tampoco se prestaba a ser rey de ellos porque ellos lo quisieran. Sería algo que Dios el Padre establecería. En tercer lugar, el reino de Cristo tampoco se establece por medios humanos. Si el Señor se hubiera prestado a que le hicieran rey, pues eso habría originado un levantamiento, multitudes le habrían encumbrado, le habrían seguido y eso habría acabado, pues eso, el Señor dirigiendo una revuelta armada contra el Imperio Romano, un baño de sangre y esperaban ellos finalmente llegar a obtener la libertad y la independencia. Pero esto, bueno, pues no era lo que el Señor había venido a hacer. Y el Señor lo había venido a establecer de una forma totalmente diferente. ¿Cómo sería su reino? Pues Él lo iba a hacer de una manera distinta, algo espiritual, primero en el corazón de los hombres. De esto voy a hablar en un momento. Y habría que hacerlo así, no podría ser por una cuestión de medios humanos, no por una revuelta armada, eso estaba fuera del carácter y de los propósitos del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, si el Señor empezara a reinar
y ya le hemos escuchado en otros lugares, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7, cómo él va explicando los principios del reino. Si él gobernara y aplicara en su reino esos principios expuestos allí o en otros lugares, pues sería una utopía. No se llegaría a cumplir un reino así. ¿Por qué razón? Porque son principios muy bellos, maravillosos, pero el ser humano no está capacitado para cumplir, para llevar a cabo esos mandamientos, esas expectativas que el reino del Señor traería. El ser humano no está a la altura, no está al nivel, no tiene la capacidad moral y espiritual para someterse a principios de esa altura moral y espiritual. Por lo tanto, se necesita que previamente el corazón del hombre sea transformado, sea cambiado por un corazón que sí que tenga la capacidad de poder cumplir con esos mandamientos. Por lo tanto, el reino de Dios no será, y el rey de Dios no establecería su reino por medios humanos, ni por una revuelta, ni imponiendo principios que descubrirían rápidamente que el hombre es incapaz, fracasaría, haría aguas por todos los lados, intentar traer a este ambiente humano un reino tan elevado, de un carácter tan perfecto como el Señor va a establecerlo finalmente en este mundo. Por lo tanto, esto nos lleva al cuarto punto por el que el Señor no se prestó a ser rey de ellos, porque Él había venido a establecer en primer lugar, en esta primera venida, un reino de carácter espiritual. Y esto es lo que le quiso decir a Pilato cuando le estaba interrogando. Y él le dijo, mi reino no es de este mundo. No quería decir con ello que él no fuera rey y que no fuera finalmente a reinar en este mundo. No era esto. Y si lo vemos en el contexto, pues creo que más o menos nos quedaría claro, pero sobre todo en el conjunto de toda la enseñanza de los evangelios. ¿Por qué le dijo, mi reino no es de este mundo? Porque su reino no, como él dijo a continuación, pues no se consigue por batallas, no es a base de dirigir ejércitos, sino que el Señor vino a trabajar en los corazones de los hombres. Y esto es lo que había venido a hacer, a establecer su reino en el corazón de los hombres. Y así es siempre en este tiempo presente. ¿Cómo consigue el Señor ganar nuestros corazones? Bueno, por su amor, expresado en la cruz. ¿Y cómo nosotros entramos a formar parte de ese reino? Por medio de la fe en Él y del arrepentimiento de nuestros pecados. Su propósito nunca ha sido establecer un reino por la fuerza, ni un reino social, sino un reino espiritual en el corazón de los hombres. Por eso tampoco se prestó a ser rey a ese nivel. Y todo esto nos lleva a una conclusión lógica, y sería el quinto punto, si el Señor se hubiera prestado, pues habría sido rey de un reino ingobernable. Un reino ingobernable. ¿Cuál es nuestro problema realmente como seres humanos? Pues que somos malos, somos egoístas, somos envidiosos, somos mentirosos, somos insolidarios, somos crueles. Somos así. No nos queremos ver de esa manera, pero somos así. Y la evidencia queda clara porque muchas veces los gobiernos articulan leyes que son buenas. No todas son malas. Hay algunas que son malas, pero muchísimas son buenas. Y entonces, ¿por qué los países muchas veces entran en caos y entran en situaciones de conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si las leyes de nuestros gobernantes son buenas? Pues por esta razón. Porque las leyes son buenas, pero nosotros somos malos. Y eso hace que este mundo sea un sitio ingobernable. La paz mundial es una utopía, no va a conseguirse mientras no venga Cristo. Daremos un paso atrás y dos hacia atrás, un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Sí, traemos algunas ventajas, pero luego otra vez volvemos hacia atrás. Porque somos así, y nada va a funcionar en este mundo. Y el Señor sabía que gobernar a hombres con un corazón malo
Sí, traería buenas leyes y buenos principios, como antes mencionaba, pero es que el hombre es ingobernable. ¿Cómo hacer que el corazón del hombre sea un corazón gobernable, que pueda ser gobernado por los principios de un rey santo y justo como es el Señor? Pues eso sería imposible, hasta que el Señor cambie nuestros corazones. Y a eso había venido el Señor, a cambiar nuestros corazones. Por eso cuando al Señor vienen a hacerle rey, de esa manera humana que ellos querían, Él se retira. Pero cuando vienen a crucificarle, Él da el paso hacia adelante. ¿Por qué razón entonces sí y ahora no? Pues porque ahora habría sido imposible, habría sido una causa perdida desde su mismo origen. Pero una vez que el Señor muriera en la cruz, perdonando nuestros pecados, dándonos una nueva vida y un nuevo corazón, entonces sí es posible que el Señor nos gobierne. Y entonces, por eso Él se prestó a ir a la cruz, porque era el camino, el medio para llegar a conseguir eso que era imprescindible antes de poder gobernar a los hombres. Y este es el orden en que el Evangelio nos enseña y nos presenta las cosas. Por eso Él se retiró al monte solo. Algunos han pensado, bueno, es que tal vez ellos pensaron, quizás le falta confianza en sí mismo o tiene dudas en cuanto a su capacidad, pero no era nada de todo esto. Era otra cosa muy diferente. Era quizás en cierto sentido también la tristeza de ver cómo en ese contexto nadie entendía ni quién era Él, ni a qué había venido Él a hacer. Estaba solo y en esa soledad buscaba al Padre con quien sí que podía tener esa comunión íntima y perfecta. Orar en la noche, en la soledad, con su Padre, frente a la incomprensión de tantísimos. Finalmente, solo un pequeñísimo grupo de discípulos logró entender quién era Él y a duras penas entender qué había venido a hacer, pero eso todavía quedaba pendiente. Entonces esto sería un poco lo que vemos en cuanto a la reacción de la gente y la reacción del Señor. Pero no me gustaría terminar aquí sin hacer una reflexión final sobre un asunto que creo que es también importante dentro de las iglesias evangélicas, y es qué lugar debe de ocupar la obra social dentro de las iglesias. ¿Y por qué creo que este tema está aquí presente? Bueno, al fin y al cabo lo que el Señor hizo fue, podríamos decir hoy, en nuestros días, un tipo de obra social. Aquí en España, pues tenemos, por ejemplo, el Banco de Alimentos, que es una iniciativa del gobierno que colabora con ONGs y estas cosas, ¿no? Y que lo que viene en definitiva a dar es de comer, es dar comida. Lo mismo que el Señor hizo aquí, dar pan a los que no tenían para comer en aquel momento. Y entonces, en vista de todo esto, pues es lógico hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la importancia que debe tener la obra social dentro de la Iglesia? Y creo que este pasaje nos clarifica mucho el asunto. La importancia que debe dar la Iglesia a la obra social y la importancia que debe dar la Iglesia a las necesidades espirituales de la persona y cómo solucionar esas necesidades. Fíjense que el Señor sí que les dio de comer, y lo hizo porque tenía el poder. Tenía el poder para darles ese día de comer y haberles dado de comer lo mismo, haber repetido el milagro, no con 5.000 hombres, sino con 8.000 millones de personas. No habría ninguna diferencia en cuanto a eso. Su poder no escasearía en ningún momento. No olvidemos que fue la palabra de su poder con la que se creó este universo, con todos sus infinitos recursos ahí por un lado y por el otro. Claro que podría hacerlo. Tenía el poder, tenía la capacidad incluso también para sanar enfermedades, para resucitar muertos, para acabar con todas las injusticias de este mundo. Fíjense bien, también para acabar con todas las injusticias de este mundo. El Señor puede hacer esto. Sin embargo, al día siguiente, cuando le buscan para que repita el milagro, el Señor se niega a hacerlo. Y a algunos les puede parecer injusto que teniendo el poder para hacer todas estas cosas, no las haga.
no las haga, se niega a hacerlo, como veremos en los próximos pasajes, se niega a hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Esta es la pregunta entonces fundamental que nos debemos hacer. ¿Por qué no lo hizo? Y aquí entramos en un asunto que es importante también. Y es que el Señor no enfocaba el asunto de la misma forma que lo enfocamos nosotros a veces. ¿Cómo lo enfocaba Él? ¿Cómo lo enfocamos nosotros? Para nosotros lo temporal, lo material, si necesitamos dinero para comprar, si necesitamos comida para comer, si necesitamos ir al médico, la salud, las medicinas para sanarnos, para nosotros esas cosas son lo más importante muchas veces. Tener un buen nivel de vida económico, pero y claro, cuando no lo tenemos, pues es un problema, un problemón enorme, no lo tenemos. Y es de eso de lo que a veces nos quejamos amargamente y es eso lo que vamos siempre corriendo a pedirle al Señor. Señor, dame tal cosa, dame lo otro, dame lo de más allá. Y este mundo tiene graves problemas a veces, porque no son cosas puntuales, que nos falte para comer, que nos falte la salud, que no tengamos dinero para comprar medicinas, que ni siquiera haya medicinas para comprar, que hay países en los que esto está ocurriendo, muy desgraciadamente. Eso es muy grave, muy grave. ¿Por qué el Señor no soluciona este problema en el mundo? No solamente ya con nosotros los creyentes, sino en el mundo en general, porque creo que nosotros, la respuesta que da el Señor a nosotros es la misma que da al mundo. Al fin y al cabo estamos inmersos en un mundo como parte de él, en una sociedad todos bajo las mismas dificultades. ¿Por qué el Señor no cambia la situación de este mundo? Si lo puede hacer. Digo que es por una cuestión de perspectiva. Para Él, esas cosas, el que falten estas cosas, no son el problema. Y entiéndanme bien lo que quiero decir. El problema no es que falte justicia, el problema no es que falte para comer a los niños, el problema no es que caigamos enfermos, que no haya medicinas. Ese no es el problema de esta humanidad. No es el problema. Muy importante que entendamos el enfoque del Señor. Y entonces, si no es el problema, ¿qué es? Porque eso está ahí y nos causa mucho dolor. Esos son los síntomas del problema que este mundo tiene. Pero el problema es otro, esos son los síntomas, pero no el problema. Y es importante que entendamos la cosa en su verdadera perspectiva, tal como lo enseña, como lo presenta el Señor. Si esos son los síntomas y no son el problema, si solucionamos los síntomas, nunca acabaremos de solucionar el problema. Déjenme que les ponga una ilustración muy sencilla. Imaginémonos que un hombre que tiene un tumor cancerígeno, pues como consecuencia de ese tumor, tiene unos dolores, está ya muy avanzado, y tiene unos dolores extremos. Siente un dolor que le hace quererse morir. Terrible, terrible, terrible. Entonces, el médico puede atender los síntomas. Los síntomas son el dolor. El dolor que le produce el problema. El problema es el tumor, el cáncer. Ese es el problema. Notemos, el problema es el cáncer. Los síntomas son el dolor. Si el médico le pone una inyección de morfina y le alivia todo el dolor, el paciente, el enfermo, puede llegar a tener una falsa sensación de que ya no existe el problema. Pero el problema persiste, porque lo único que se han aliviado, que se han solucionado, y de manera temporal únicamente, son los síntomas, pero de ninguna manera la enfermedad, el problema que causa esos síntomas. ¿Qué debe de hacer el doctor, un buen médico? Pues va a tomar medidas que no van a ser muy gratas para la persona probablemente. Tal vez hay que aplicar cirugía, y cirugía muy agresiva, con una recuperación muy difícil y muy dolorosa, sesiones de quimioterapia o radioterapia, no sé, en fin, muy complicado todo eso. Eso sí que soluciona el problema, pero eso es muy doloroso. Los síntomas, bueno, el enfermo probablemente va a preferir la inyección de morfina a no pasar por ese otro proceso.
Pero un buen doctor que quiere sanar al paciente le va a decir no. No se trata de solucionar los síntomas, se trata de solucionar el problema. Y hay que diferenciar hay que entender bien qué es lo que le pasa a este mundo. Está presentando síntomas. Los síntomas son las guerras, es el hambre, es la enfermedad, son las epidemias, son las pandemias. Esos son los síntomas del problema. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el pecado del hombre. El pecado que está en el ser humano, que nos lleva a ser lo que somos, personas malas, como antes decía, envidiosos, insolidarios, ingratos, todo esto. Si Dios solucionara las enfermedades, solucionara el hambre en un momento en este mundo, pasaría con este mundo como le pasaría a ese paciente del que hablaba antes, que una vez que le inyectan tiene una inyección de morfina y siente todo calmado en su ser, pues puede creer que ya no existe un problema. Si Dios sanara todas las enfermedades, acabara con el hambre en este mundo, el mundo pensaría que ya no hay un problema, pero el problema persiste. El problema es el pecado, y eso está ahí. Son síntomas externos que el hombre ignora. Y Dios a veces deja un poco el juicio, lo pone en marcha para que las personas, un juicio anticipado, no comparable con el juicio final y lo que ocurrirá después. Pero deja un poco eso para que las personas se den cuenta de que hay un problema. ¿Ustedes han pensado, o les ha pasado algunas veces, o han conocido el caso de alguna persona que finalmente le han detectado un cáncer, por ejemplo? Y a veces el médico consigue detectarlo en una época, en un tiempo, en una fase apenas avanzada del tumor, en una etapa primaria de todo eso. Y dice, bueno, eso va bien, eso lo vamos a poder arreglar porque lo hemos encontrado, lo hemos descubierto pronto. Pero otras veces se descubre tarde. ¿Por qué? Porque hay tumores, hay cáncer, hay cosas de estas que a veces tardan en manifestar sus síntomas, generando una sensación de que no pasa nada por dentro. Pero es bueno que haya síntomas, porque los síntomas nos advierten rápidamente de que algo está pasando. Y si escuchamos con atención los síntomas y encontramos un buen médico que haga un buen diagnóstico, llegaremos rápidamente al problema. Y podremos solucionarlo cuando todavía hay solución. Pero los síntomas son importantes, porque los síntomas nos hacen darnos cuenta de que hay un problema. Y Dios está dejando a veces que los síntomas se manifiesten, y a veces anticipa un poquito del juicio de Dios, de su juicio, para que los síntomas crezcan y la persona entienda que algo está pasando. Y a mí me asusta lo que está pasando en el mundo en estos días. Estamos inmersos, como ya todos ustedes saben, desgraciadamente, en esta pandemia por el COVID-19, por lo menos en este momento en que yo estoy predicando aquí ahora. Y hay un mar de incertidumbres sobre lo que va a ocurrir por delante, lo que todavía falta. Más bien pensamos a veces que lo peor todavía está por llegar, porque esto se está poniendo realmente muy mal, muy mal, muy mal. ¿Cuál es la apreciación que yo tengo en el entorno en el que me muevo y lo que veo un poquito por aquí y por allá? Que no es representativo, yo simplemente hablo de lo que veo en un entorno reducido, que sí que me relaciono con muchas personas y sobre todo por la escuela bíblica vemos muchas cosas, pero no deja de ser reducido, limitado. ¿Qué es lo que veo? Bueno, lo que yo veo es que cuando surgió la pandemia, al principio las personas empezaron a reaccionar diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto era algo tan nuevo, no había ocurrido nunca antes algo de esta magnitud. Pues las personas, algunos empezaron como a preguntarse, ¿y esto viene de Dios? ¿Esto qué está pasando? ¿Esto es el fin? Bueno, pasaron las semanas, estuvimos encerrados en nuestros hogares en algunos países, aquí en España al menos, durante semanas y semanas, una cuarentena terrible. La economía resquebrajándose por todos los lados. Pero pasamos a la fase 2, la fase 1, nos dieron libertad de nuevo y empezamos a actuar como si no pasara nada. Como si no pasara nada. Entramos
en lo que ahora llaman la nueva normalidad. Y como actuamos como si no pasara nada, pues otra vez tenemos encima lo mismo que teníamos antes. Y estamos casi ya al punto en que nos van a volver a meter otra vez en cuarentena. Hemos ignorado las señales, hemos ignorado los síntomas. Esto es grave. Y el hombre sigue sin pensar en Dios. Siguen creyendo que la solución la tienen ellos en sus manos y siguen creyendo que no necesitan a Dios. Ni se preparan para el juicio final ni para su venida. ¿Y los creyentes qué pasa con los creyentes? Una cosa que a mí me ha extrañado muchísimo y que lo estoy escuchando a varios pastores en distintos lugares. Y es que los creyentes, que sí que conocemos la palabra de Dios y las señales que van a ocurrir antes de que venga el Señor definitivamente, sabemos que estas cosas van a pasar y van a ir en aumento. Y están aumentando de una manera extraordinaria en nuestros días. Lo estamos viendo y viviendo. ¿Y qué hacen los creyentes? Pues al principio sí, parece que algunos que estaban un poquito así a medio gas, medio flojos, ni fríos ni calientes, bueno, pues se interesaron un poquito. Pero esto simplemente ha servido para que finalmente desaparecieran y salieran y se enfriaran definitivamente. ¡Qué cosa más extraña! Y está ocurriendo. Que coincide precisamente con lo que dice el Señor en su palabra. Dice, y en aquellos días, al final, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto es lo que está ocurriendo, que el poquito amor que algunos tenían se está enfriando. Ya ni se reúnen, lo poco que nos podemos reunir, ni buscan la comunión con los hermanos, ni la comunión con el Señor. Han entrado ahí en un terreno de nadie que no se sabe dónde acabarán. Pues son síntomas lo que nos está pasando. Y el hombre no atiende a los síntomas. Y Dios a veces tiene que decir, bueno, pues igual que un cáncer, cuando está ya en su etapa más agresiva y más desarrollado, deja constancia en el dolor y en otras cosas, pues así es Dios con el hombre. Quieren que reaccionen para que el hombre ponga su atención en su verdadero problema. Y por eso Dios no soluciona los síntomas. Porque solucionar los síntomas lo único que sirve es para que el hombre ya no piense en el problema. Y el problema, la Biblia le llama bien claro, es el pecado. Una palabra que ya los hombres de este siglo no quieren escuchar. Les suena algo arcaico de la Edad Media, pecado, infierno. No nos vengas con tonterías, déjanos en paz. Nosotros no creemos ya en todas estas tonterías y estas cosas. Y bueno, pues la cuestión es que el hombre dice, lo vamos a solucionar por nuestros medios, porque esto no tiene nada que ver con el pecado ni con ningún juicio divino. Y sí, a veces el hombre consigue algunas mejoras, a causa a veces de empeorar mucho las cosas, ¿no? Sí, avanzan mucho en la ciencia, en la tecnología. Yo no tengo ninguna base para hacer una afirmación rigurosa y decir, esta pandemia es porque a alguien se le ha ido la mano en un laboratorio, enredando con lo que no tendría que enredar. Aunque cada vez hay más voces que se están levantando diciendo, esto es que se le ha ido no es de algo natural, esto es algo que ha surgido porque alguien estaba haciendo lo que no debía hacer, enredando con cosas que no se deben de enredar. Yo no tengo ninguna base científica para hacer afirmaciones tan categóricas como sí que oigo a otros que quizás tienen esa base para poder hacer aseveraciones tan serias, ¿no? Acusando incluso a naciones concretas. Yo no voy a hacer eso porque no tengo las bases. Pero sí que les voy a decir, habiendo dejado eso claro, que no estoy juzgando a nadie ni tengo bases, pero sí que voy a decir que no me extrañaría absolutamente nada que lo que estamos viviendo en esta pandemia sí que sea la consecuencia de alguien que estaba haciendo lo que no debía hacer en un laboratorio científico. No me extrañaría en absoluto. ¿Y por qué no me extraña? ¿Por qué no me parecería raro? Por una sencilla razón de algo que sí que conozco. Porque en el día de hoy, en la ciencia y en todas estas cosas, no se valoran, no se tienen en cuenta principios éticos. Parece que todo está permitido. Sí, algunas cositas a veces se condiciona a algo, ¿no? Pero manipulación genética, eso ya es algo asumido. Que sí, ponemos límites en algunas cosas, ¿no? Pero al final se sabe que
que se hace y se juega con embriones, que es vida humana, y se utilizan y luego se matan y se tiran a la basura. No hay ética. Pues si no hay ética en lo que ya conocemos, ¿por qué va a haber ética en lo que desconocemos? En lo que a veces pueden estar haciendo gobiernos siniestros en algunos países. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Pero bueno, a pesar de todo esto, el hombre sigue pensando, nosotros lo podemos solucionar. Porque estos son simplemente cositas que, síntomas, no apuntan a ninguna cuestión de pecado. No. El hombre mira hacia otro lado y no piensa en la gravedad del problema. Y puesto que los síntomas son tan graves, lo que estamos viviendo, lo que hay dentro debe de ser realmente muy malo, muy malo, muy malo. Yo no sé cómo el hombre de hoy día todavía no reflexiona sobre estas cosas. Después de 2 guerras mundiales, y quizás estamos al borde ya pronto de una 3ª guerra mundial, porque esto que está pasando no se acaba de la noche a la mañana. Y tiene unas consecuencias, no sé si las estamos viendo o queriendo ver, pero la economía se resquebraja, toda la sociedad tal como estaba montada desaparece, ya no... En fin, hay tantas y tantas cosas, no me puedo poner ahora a enumerarlas, ¿no es cierto? Pero está cambiando mucho y sobre todo las libertades personales se están viendo recortadas, la crispación cada vez es mayor. Vete tú a saber dónde acabará todo esto. Bueno, lo sabe el Señor, desde luego que sí. Pero el hombre sigue pensando que no hay problema. ¿Qué necesita el hombre para darse cuenta de que sí que hay un problema? Pero ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estaba diciendo acerca de por qué el Señor no soluciona nuestros problemas? Porque solucionar nuestros problemas significaría decirle al mundo, mira, no pasa nada con el pecado, yo lo soluciono y tú vive tranquilo. Eso generaría un problema mayúsculo, inmenso, sería imposible ya de solucionarlo. Así que Dios quiere ayudar al hombre para que reconozca su problema. Y por eso no soluciona todas las cosas que podría solucionar en este mundo, porque eso no le ayudaría al hombre rebelde, que viendo incluso sus propios problemas, en lugar de acercarse a Dios pidiendo perdón, buscando la solución a sus pecados, todavía se rebela más contra Dios y más altivamente. Esta es la actitud, por lo menos aquí en España, nuestros gobernantes, con una actitud arrogante, nosotros somos ateos, somos un gobierno ateo, no queremos saber nada de nada de todo esto. Ateos, agnósticos, bueno, ya ni agnósticos, antes estaba de moda, ahora ya ateos. Y con insolencia. Incluso hay quienes, cuando ven todas estas tragedias en este mundo, culpan a Dios, aquel de quien dicen no creer en él, pero le culpan, porque en el fondo se saben que Dios existe y saben que Dios está detrás de estos juicios, que no son cosas que ocurren por casualidad, que son juicios de Dios. Y el Señor lo dijo en su sermón profético, lo repite en Apocalipsis, estas señales irán en aumento, la dosis irá aumentando cuando el tiempo del fin se acerque. Cristo, el Señor, no solucionó estos problemas temporales porque vino a solucionar el problema auténtico, definitivo, eterno y permanente, que es el del pecado. Por eso, cuando vinieron a arrestarle para llevarle a la cruz, Él sí que fue. Eso sí que lo hizo. ¿Por qué? Como explica el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él sufrió por nosotros lo que nosotros deberíamos de sufrir para librarnos del pecado y podernos ofrecer ya sí una solución definitiva y auténtica. Y esto es lo que Él quiere hacer. Él quiere transformar nuestras vidas. Y lo puede hacer por el poder que surge del Evangelio, de la muerte de Cristo, que ahora se nos ofrece a nosotros. La vida cambia, es una vida que cambiará en la eternidad, pero que ya empieza a cambiar ahora, con unos resultados visibles. Si una persona se convierte de verdad, eso se nota automáticamente. El apóstol Pablo dice que el cambio es tal, por ejemplo, que menciona, el que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense cómo el predicar el Evangelio, la persona que lo recibe deja de hurtar para tener lo que necesita, incluso para compartir con otros generosamente. Eso es lo que hace el Evangelio. Y eso no lo consigue hacer nunca la obra social. Si nosotros hacemos obra social, pues al final sí, solucionamos un pequeño problema puntual, pequeño y puntual de una persona, pero volverá a aparecer. No hay solución definitiva en la obra social. Y el que hace obra social se sentirá finalmente muy frustrado, porque al acabar su vida verá que nada ha cambiado. Mientras que el predicar el Evangelio transforma a la persona definitivamente e introduce en este mundo un nuevo ser que va a ayudar a que esta sociedad sea mejor. Claro, muchas veces las iglesias prefieren la obra social que la obra espiritual, la predicación del Evangelio. Y esto es una tragedia. Y esto sí que es algo sobre lo que tendremos que prestar atención. Hay iglesias que solamente son conocidas por la obra social que realizan, pero no porque prediquen el Evangelio de Jesucristo y hablen de la salvación, y hablen de la condenación, y hablen del amor del Señor a los hombres. Cuidado con esto. Claro, la sociedad nos alabará como iglesias si nosotros pues hacemos obra social. Eso a la gente les parecemos buenas personas. Si pedimos un permiso para ocupar una plaza, hacer un acto social, lo que sea, nos lo darán. Si intentamos pedir el mismo permiso para una actividad puramente espiritual, nos lo negarán. Hacer obra social es agradable frente al mundo. Nos consideran mejores. No digo que no sea sacrificada la obra social, pero es mejor vista, ¿no? Pero cuidado, eso no cambia a las personas. Eso es un engaño que no va a conducir a la salvación de las almas. Y es un engaño, y lo vemos incluso cuando al Señor Jesucristo el diablo le tentó. Convierte estas piedras en pan. ¿Y por qué era un engaño? ¿Por qué era una tentación? Porque estaban intentando desviar la atención de lo que Cristo había venido a hacer, que era ir a la cruz para solucionar el problema, el auténtico problema del pecado, desviar su atención para que se dedicara a la obra social. Dales de comer, convierte las piedras en pan. Y el Señor dijo, no, eso no es lo que necesita el hombre. Lo que el hombre necesita es la palabra de Dios. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo al Señor. Por lo tanto, equilibremos nosotros lo que la palabra nos enseña y lo que este pasaje nos enseña. La obra social, sí, el Señor Jesucristo dio de comer a aquellas personas, les sanó, pero no lo hizo indefinidamente. Lo que vino a hacer fue lo que veremos en el resto del capítulo, enseñarles cómo deberían de acercarse a Dios para ser salvados de sus pecados y tener la vida eterna, la vida auténtica. Ahora, ¿esto quiere decir entonces que no debemos de hacer obra social? Yo no estoy en contra de que las iglesias hagan obra social. Nosotros como iglesia dedicamos muchas horas a la semana para hacer obra social, desde luego que sí, y más en un mundo tan necesitado. Pero lo que sí que les tengo que decir es que eso nunca puede ser prioritario, nunca puede ser el primer propósito de una iglesia local. El propósito de la iglesia local es predicar el Evangelio y presentar al Señor Jesucristo como el Rey que da vida eterna y que nos dará todas las cosas en su reino, cuando su reino venga en su segunda venida, en su plena manifestación. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, sí, sensibles frente a las necesidades de los hombres, pero atendiendo fundamentalmente a los verdaderos problemas del corazón con la predicación del Evangelio. Tratando el problema y no solamente los síntomas. Sí, a veces hay que tratar también los síntomas porque el dolor es muy agudo, pero hay que buscar la causa original del problema. Y ese es el pecado. Bueno, pues que el Señor nos ayude a ser fieles a las directrices que Él nos ha dejado en su palabra. Que creamos en el Señor Jesucristo como el Rey auténtico, que vino en un primer momento para solucionar el problema de nuestro pecado,
que vendrá en un segundo momento para gobernar a este mundo, a un mundo de personas que se han reconciliado con Él. Pero también hay otra parte que no es agradable, y es que las personas que no quieren ese tipo de soluciones a sus problemas, lo que el Evangelio les ofrece, quedarán fuera, excluidos del reino del Señor Jesucristo. Nunca verán la paz, nunca verán ese reino glorioso que florecerá en toda su maravilla, haciendo algo que nunca este mundo ha conocido. Pues no queden fuera de esta promesa y de esta esperanza. Busquen al Señor Jesucristo y su Evangelio. Solucionen el problema de su pecado y no solamente los síntomas. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Les agradezco que nos hayan acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.